breve introducción sería cómo funcionan las cosas, la cual es una de las preguntas más viejas y memorables y complejas del origen natural. El Internet no ha sido la excepción a esta, y mucho más cuando se introducen términos como seguridad informática, hackers y la importancia en su vida cotidiana y las cosas que deseamos de manera de conocimiento general que deseamos entender. Por lo tanto, el objetivo a analizar que tenemos aquí es el de la seguridad de web, identificar las vulnerabilidades que poseen, no solo sí misma como estructura, sino también para los usuarios. El primer capítulo se vendría siendo entonces lo que son conceptos básicos. Empezamos entonces definiendo lo que es seguridad de sitios web, y esto es según el dictamen de Aprende de Desarrollo Web en 2021, que define la seguridad como la protección de los sistemas informáticos contra el robo o daño de su hardware, software o información, así mismo como la interrupción de la mala dirección de servicios que estos brindan. Cierro cita. Entonces estamos hablando de forma general, haciendo referencia a que un sistema es el entorno invisible que permite almacenar, controlar y al mismo tiempo realizar por medio de los comandos de los usuarios, realizar las tareas lógicas matemáticas que éstas conectan al sistema. El sistema depende siempre de sus programas, que realizan las tareas específicas para cada comando necesario introducido. Por lo tanto, entonces podemos definir también que hay un hardware, la parte tangible de la computadora que hace posible los cómputos. A continuación hablaremos del inicio de una red. Básicamente habla de la interconexión que va a hacer entre computadoras. Muchas veces una red tiene protocolos que son reglas o instrucciones a seguir, y se puede representar básicamente con una carta que habla de cómo el remitente genera su mensaje, sus datos los va a enviar y el receptor debe recibir el mismo mensaje que fue enviado. En esto lo podemos ver como el cliente va a ser el remitente y el servidor al que se va a llegar la información va a ser el receptor. Hay varios tipos de redes, algunos ejemplos son peer-to-peer, hay locales, privadas y virtuales. Hay varios tipos de redes, principalmente las que se conocen son las LAN, que son las redes de área local. Básicamente es la interconexión de un servidor y una computadora en una misma área. Las MAN, que son las redes de área metropolitana, donde ya empiezan a unir más equipos de redes. Y la WAN, que son las redes de área amplia, donde se unen varias LAN. Y también hablamos del World Wide Web, que es donde se introducen millones de LAN. Y también del CERN, que es el Centro Europeo para la Investigación Nuclear o Laboratorio Europeo de Física de Partículas Elementales. Y básicamente ese es como el inicio de lo que se habla de las redes. Capítulo 2. El inicio del mundo digital. Internet. Concebida solo como el medio de comunicación en una LAN, para resolver las incompatibilidades entre los equipos del CERN. Evidentemente, a pesar de ser la red de redes, no deja de cumplir con el principio de una red. Con la conexión entre computadoras, se conforma de nodos diversos por parte del globo, que se conectan mediante un navegador, siendo este el cliente y donde se aloja la información, su servidor. Su inicio radica en el mismo hipertexto del que nació la web del CERN, siendo su lenguaje de programación y el navegador el intérprete de esto. Aunque el motivo original de este era compartir información, se convirtió en algo más allá de los límites, desde información inútil hasta una red adentro de la misma infraestructura. Todo esto se debe a entusiastas que llevaron el proyecto al siguiente nivel, añadiendo nuevas características y resolviendo problemas u obstáculos que se les presenten. Open System Interconnection funciona a base de capas. La primera capa ya se mencionó. La segunda comprende la capa de enlace de datos, donde por medios físicos como cables de red, enrutadores y tarjetas de red, que son las más importantes,
se conectan millones de computadoras o computadoras entre sí para enviar el envío de datos. Esto se hace a través, como se mencionó, de la tarjeta de red, que es un dispositivo que se encarga de asignar una dirección MAC, que es la Media Access Control. Cada tarjeta de red incrustada en cada computadora tiene una MAC única, por medio en el cual se comunican. La tercera capa corresponde a la capa de la red, donde se construye ahora sí las interconexiones entre las redes mediante el protocolo IP, que es el Internet Protocol. Se conectan un dispositivo a Internet mediante una LAN, usando como un medio físico un enrutador o router, que es el dispositivo en donde se almacena la tabla de enrutamiento, o más bien un directorio de conexiones por las cuales se puedan enviar paquetes, que serían la información a los destinos, que serían las computadoras. Con las direcciones IPs, que analógicamente serían las direcciones donde nosotros vivimos si lo viéramos en una área como nuestra colonia, se indica qué parte de Internet deseamos acceder a nivel global. Todo el mundo conoce la palabra hacker, y esta se refiere a un delincuente que roba información en su mayoría por Internet, si no es que en su totalidad. O también se puede referir a las personas que tienen una computadora y gritan "estoy dentro", mientras teclea cualquier cosa en su computadora. Sin embargo, esto está un poco alejado de la realidad. La idea en el año 2017 define a un hacker como una persona apasionada, un entusiasta, un experto de las nuevas tecnologías, una persona que trata de romper los límites de la tecnología para crear algo superior. Retomando esto, un hacker es una persona experta en el tema y suele ser el entusiasta o la persona que mejora el Internet. Te protege de perder tu dinero, tu dignidad, cuentas en este vasto mundo del ciberespacio. En este capítulo se abordará el tema de la seguridad informática y por qué instalar Linux te puede hacer un hacker. Cabe aclarar que Linux es un software de sistema que permite la interacción con el usuario de forma que éste puede ver su código fuente de manera directa. Empecemos. A finales de la década de los 80, las amenazas y vulnerabilidades a la seguridad fueron objetos fáciles de identificar, ya que las redes solamente eran utilizadas por la milicia de Estados Unidos. Sin embargo, poco a poco estas fueron evolucionando hasta convertirse en una herramienta de uso común. Esto fue mencionado por Sánchez en el año 2006. El tema de la seguridad es un tema bastante desconocido por la mayoría de la sociedad, ya que se asume que solamente cambiar una contraseña de tu correo y estás seguro, y esto no es del todo cierto. Según la Real Academia Española, esto es una mala práctica y esto te deja expuesto a las amenazas. Bajo esta misma definición se destacan los siguientes. Por la parte humana tenemos los crackers, que es un hacker que a finales de la década de los 80, las amenazas y vulnerabilidades a la seguridad fueron objetos fáciles de identificar, ya que las redes solamente eran utilizadas por la milicia de Estados Unidos. Sin embargo, poco a poco estas fueron evolucionando hasta convertirse en una herramienta de uso común. Esto fue mencionado por Sánchez en el año 2006. El tema de la seguridad es un tema bastante desconocido por la mayoría de la sociedad, ya que se asume que solamente cambiar una contraseña de tu correo y estás seguro, y esto no es del todo cierto. Según la Real Academia Española, esto es una mala práctica y esto te deja expuesto a las amenazas. Bajo esta misma definición se destacan los siguientes. Por la parte humana tenemos los crackers, que es un hacker que utiliza lo aprendido para obtener beneficios para sí mismo o con fines maliciosos para el usuario. Como final de esta monografía podemos decir que según lo planteado anteriormente es difícil el definir los conceptos que conlleva este tema, pero estos ayudan a que exista una mejor comprensión, una facilidad para las personas que desconocen de él. Tomando en cuenta que se necesitan ciertas bases para manejarlas, partiendo del hecho de explicar el cómo funciona una red de computadoras, es un hecho que comprende de desviaciones de magnitudes que incluso el mismo creador puede y desconozca o no las comprenda del todo. En la seguridad informática, su principal objetivo es la protección de los reactivos informáticos del usuario. Diferenciamos los tipos de mecanismos de seguridad informática, así como los tipos de vulnerabilidad y también de riesgo.